Cada año, millones de luces se encienden en la misma noche. Los hogares se adornan con símbolos repetidos. Los villancicos llenan el aire y el mundo entero parece ponerse de acuerdo en celebrar un acontecimiento que, curiosamente, la Biblia nunca describió como hoy se presenta. La Navidad moderna se ha convertido en una escena cuidadosamente decorada, emocionalmente poderosa, profundamente arraigada en la cultura, pero peligrosamente distante del relato bíblico original. Y esa distancia no es inocente, porque cuando la tradición reemplaza a la escritura, la fe deja de ser revelación y se transforma en costumbre. La Biblia habla del nacimiento de Jesucristo, pero no habla de árboles adornados, no menciona una noche exacta, no describe multitudes celebrando, ni prescribe una festividad anual para recordar ese momento. No hay fecha, no hay orden divina de celebración, no hay instrucciones litúrgicas. El silencio bíblico es total en los aspectos que hoy se consideran esenciales. Y ese silencio debería inquietar, porque lo que Dios decide no especificar nunca es irrelevante por casualidad, sino por propósito. La pregunta que pocos se atreven a formular es incómoda pero necesaria. Si la Biblia no describe la Navidad como hoy se celebra, entonces, ¿de dónde proviene esta imagen que todos aceptan sin cuestionar? ¿En qué momento el relato sobrio, casi oculto, del nacimiento del Mesías fue transformado en un evento global cargado de símbolos, fechas fijas y emociones programadas? La respuesta no está en los evangelios, está en la historia de los hombres, en la mezcla progresiva entre fe, cultura y poder religioso. El nacimiento de Jesús ocurrió en un contexto de silencio, persecución y expectativa profética, no en un ambiente de celebración pública. Roma gobernaba con hierro, Israel gemía bajo opresión, y el Mesías llegó sin anuncios humanos, sin escenarios, sin aplausos. No nació en un mundo preparado para recibirlo, sino en un mundo indiferente que ni siquiera tuvo lugar para él. Y esa realidad contrasta violentamente con la imagen actual de una festividad ruidosa, comercial y emocionalmente saturada. El problema no es recordar que Cristo nació, el problema es cómo se recuerda y qué se ha añadido en el proceso, porque cada elemento agregado sin fundamento bíblico no es neutral, tiene un origen, una intención histórica y un efecto espiritual. Cuando la tradición se repite lo suficiente, deja de ser cuestionada y se convierte en verdad asumida. Y así, generación tras generación, se hereda una celebración que muchos creen bíblica solo porque siempre ha estado allí. Este bloque no busca atacar la fe sincera de quienes celebran, busca despertar discernimiento. La Escritura advierte que en los últimos tiempos muchos honrarán a Dios con los labios, mientras su corazón estará lejos, no por maldad abierta, sino por confusión aceptada. Y no hay confusión más peligrosa que aquella que se reviste de devoción. La Navidad moderna es un ejemplo perfecto de cómo algo puede parecer piadoso y aún así estar desconectado de la revelación original. Jesús nació. Eso es incuestionable. Pero el cómo, el cuándo y el significado profético de ese nacimiento fueron profundamente distintos de la narrativa popular. El Mesías no vino a fundar una tradición anual, vino a cumplir promesas eternas. No vino envuelto en símbolos humanos, vino envuelto en profecías. No vino para ser celebrado una vez al año, vino para ser reconocido como Rey todos los días. Cuando la celebración eclipsa la verdad, el mensaje se diluye, y cuando el mensaje se diluye, la fe se debilita. La Biblia describe un nacimiento humilde, casi oculto, rodeado de señales espirituales que solo unos pocos discernieron. Pastores anónimos, no autoridades religiosas. Sabios extranjeros, no líderes del sistema. Un pesebre improvisado, no un escenario preparado.
Todo en ese relato apunta a una verdad incómoda. Dios no actúa conforme a las expectativas humanas, y cuando los hombres intentan domesticar lo divino, terminan creando rituales que sustituyen la revelación. Este primer bloque establece el fundamento de una confrontación necesaria, no para destruir la fe, sino para purificarla, no para negar a Cristo, sino para separar al Cristo bíblico del Cristo cultural. Porque en los últimos tiempos la gran batalla no será entre ateísmo y fe, sino entre tradición religiosa y verdad revelada. Y solo aquellos que se atrevan a cuestionar lo que siempre se les enseñó podrán discernir lo que realmente fue escrito. La Navidad que el mundo celebra es familiar, cómoda y emocionalmente atractiva. Pero la Navidad que la Biblia presenta es sobria, profética y profundamente incómoda para la religión institucionalizada. Y mientras millones celebran una imagen, pocos se detienen a examinar el texto sagrado. Este silencio no es casual, es una señal de nuestro tiempo. Aquí comienza este recorrido, no para quitar luces, sino para encender discernimiento, porque solo la verdad, aunque incomode, prepara al corazón para reconocer a Cristo más allá de las tradiciones humanas. Bloque 2. La fecha que nunca fue revelada y el problema de imponerla. Uno de los pilares más firmes de la Navidad moderna es una fecha incuestionable, repetida con seguridad absoluta, defendida con convicción emocional y aceptada como verdad bíblica sin revisión alguna. El 25 de diciembre se ha convertido en un punto fijo en el calendario espiritual de millones, pero cuando se abre la Escritura con honestidad, surge una realidad incómoda. La Biblia jamás reveló el día del nacimiento de Jesús. No lo insinuó, no lo sugirió, no lo dejó abierto a interpretación. Simplemente guardó silencio. Y ese silencio no fue un descuido, fue una decisión divina. Los evangelios narran el nacimiento del Mesías con detalles selectivos y profundamente significativos, pero omiten por completo la fecha. Mencionan gobernantes, censos, contextos políticos y señales espirituales, pero nunca un día específico. Ese vacío textual debería ser suficiente para detener cualquier afirmación categórica, pero la tradición hizo lo contrario. Llenó el silencio de Dios con certeza humana, y cada vez que el hombre intenta completar lo que Dios dejó incompleto, el resultado no es revelación, sino construcción religiosa. Imponer una fecha donde la Escritura no la da es más grave de lo que parece, porque convierte una conjetura histórica en dogma práctico. Con el tiempo, lo que comenzó como una decisión administrativa o cultural terminó siendo asumido como verdad espiritual, y así nació una celebración que muchos defienden con más pasión que los propios mandamientos explícitos de Dios. Este fenómeno no es nuevo, es el mismo patrón que Jesús denunció cuando dijo que los hombres invalidaban la palabra de Dios por causa de sus tradiciones. La elección del 25 de diciembre no surge del texto bíblico, surge de un proceso histórico complejo, ligado a la cristianización de festividades preexistentes, a la necesidad de unificar pueblos diversos bajo una misma fecha, y a la estrategia religiosa de resignificar celebraciones populares. Nada de eso aparece en los evangelios, nada de eso fue ordenado por los apóstoles, nada de eso fue enseñado por Jesús. Sin embargo, con el paso de los siglos, la costumbre se volvió incuestionable y la repetición constante le otorgó una autoridad que nunca recibió del cielo. El problema no es solo histórico, es espiritual. Cuando una fecha impuesta se reviste de santidad, desplaza el enfoque del mensaje eterno hacia un momento puntual del año, creando la ilusión de que la fe puede concentrarse, celebrarse y luego archivarse hasta el próximo ciclo. La Biblia, en cambio, presenta el nacimiento de Cristo como el inicio de una realidad permanente, no como un evento anual.
El Verbo se hizo carne para habitar entre nosotros, no para ser conmemorado una vez cada 12 meses con rituales repetidos. Además, imponer una fecha genera una falsa sensación de exactitud espiritual. Las personas creen saber algo que Dios nunca reveló, y esa falsa certeza produce relajación del discernimiento. Si se acepta sin cuestionar una fecha no bíblica solo porque es popular, ¿qué otras ideas no reveladas han sido aceptadas de la misma manera? La fe que no examina se vuelve vulnerable, y la religión que no confronta la tradición termina alejándose de la verdad sin darse cuenta. Este bloque no busca demostrar cuál sería la fecha correcta, porque ese enfoque también sería un error. La Biblia no invita a descubrir el día exacto, invita a comprender el significado profético del nacimiento. El énfasis no está en el calendario, está en el cumplimiento. Cristo nació cuando el tiempo se cumplió, no cuando el calendario lo señaló. Ese lenguaje bíblico es deliberado, porque desvía la atención del cuándo humano hacia el propósito eterno. En los últimos tiempos, la Escritura advierte que muchos se aferrarán a formas externas de piedad mientras pierden el poder interno de la verdad. Defender una fecha con fervor mientras se ignora el mensaje profundo del nacimiento del Mesías es una señal de esa desconexión. El problema no es recordar a Cristo, es reducirlo a una tradición fechada. El problema no es celebrar, es imponer como bíblico lo que Dios nunca declaró. La fecha que nunca fue revelada se convirtió en una de las certezas más defendidas del cristianismo cultural, y ese hecho por sí solo debería despertar preguntas serias. Porque cuando la tradición se vuelve más fuerte que el texto, la fe corre el riesgo de apoyarse en costumbres heredadas en lugar de en revelación viva. Y una fe así es fácilmente moldeada, manipulada y desviada. Este bloque nos obliga a detenernos y preguntar no cuándo nació Jesús, sino por qué sentimos la necesidad de fijar lo que Dios dejó abierto. Tal vez porque una fecha es más fácil de controlar que una verdad eterna. Tal vez porque es más cómodo celebrar un día que vivir una transformación diaria. Y tal vez porque cuestionar la tradición siempre incomoda más que repetirla. La Navidad bíblica no tiene fecha, pero tiene propósito. No tiene calendario, pero tiene profecía. No tiene orden litúrgico, pero tiene significado eterno. Y mientras muchos siguen defendiendo un día específico, pocos se atreven a examinar si esa defensa honra realmente la intención original de la Escritura o simplemente perpetúa una costumbre que el tiempo volvió intocable. Aquí se profundiza la confrontación, porque cuando se toca la fecha, se toca el corazón de la tradición, y cuando la tradición es expuesta a la luz del texto bíblico, comienza una incomodidad necesaria que separa la fe heredada de la fe examinada. Bloque 3. El pesebre idealizado que nunca aparece en la Escritura. La imagen más repetida de la Navidad no es una palabra, es una escena, una composición visual grabada en la memoria colectiva desde la infancia, un cuadro casi intocable donde todo parece ordenado, limpio y pacífico. Un establo iluminado con suavidad, animales tranquilos, una madre serena, un niño envuelto con cuidado y una atmósfera que transmite calma y ternura. Sin embargo, cuando se regresa al texto bíblico sin adornos ni filtros culturales, esa escena se disuelve rápidamente, porque la Escritura nunca describe ese pesebre idealizado que la tradición ha convertido en símbolo central. Los evangelios son sorprendentemente sobrios. No ofrecen detalles escénicos, no narran emociones humanas embellecidas, no describen animales reunidos ni ambientes idílicos. Solo afirman un hecho incómodo. No había lugar para ellos en el mesón. Esa frase corta, directa, sin adornos, encierra una verdad mucho más dura que cualquier representación artística, porque revela rechazo,
marginación y urgencia. El nacimiento del Mesías no ocurrió en un entorno preparado. Ocurrió en un espacio improvisado, en condiciones que hoy nadie elegiría para traer un hijo al mundo. La tradición tomó ese vacío descriptivo y lo llenó con imaginación piadosa. Donde la Biblia guarda silencio, la cultura añadió detalles. Donde el texto es austero, el arte fue generoso. Y con el tiempo, esa imagen añadida terminó sustituyendo al relato bíblico en la mente de millones. El pesebre dejó de ser símbolo de rechazo para convertirse en decoración familiar. La crudeza del contexto fue reemplazada por una estética confortable que hace que el nacimiento de Cristo parezca aceptable, incluso agradable, cuando en realidad fue un acto profundamente disruptivo. El pesebre bíblico no es una escena para contemplar con nostalgia, es una denuncia silenciosa contra un mundo que no tenía espacio para Dios encarnado. Jesús no nació rodeado de comodidad, nació rodeado de indiferencia. No fue recibido con preparación, fue acomodado como se pudo. Y esa realidad choca con la imagen idealizada que hoy se reproduce en hogares, iglesias y plazas públicas, porque esa imagen suaviza el escándalo del Evangelio y lo vuelve digerible para una fe que prefiere emoción antes que confrontación. Cuando el pesebre se transforma en símbolo decorativo, pierde su fuerza profética. Ya no habla de rechazo, habla de tradición. Ya no confronta la dureza del corazón humano, sino que alimenta una sensación de cercanía sentimental. Pero la Escritura no presenta el nacimiento de Cristo como una escena para conmover, sino como una señal que revela la condición del mundo y la naturaleza del reino que estaba llegando. Un reino que no entra por las puertas principales, sino por los márgenes. Este bloque no cuestiona el uso del pesebre como recordatorio, cuestiona su idealización, porque cuando se embellece lo que fue incómodo, se pierde el mensaje. El Hijo de Dios no vino a un mundo que lo esperaba con ternura, vino a un mundo que no tenía lugar para él, y esa verdad sigue siendo vigente. Hoy, muchos dicen celebrar su nacimiento, pero siguen sin hacerle espacio real en sus decisiones, en sus prioridades y en su forma de vivir. El pesebre bíblico no fue un símbolo de paz, fue una evidencia de rechazo. No fue un escenario preparado, fue un recurso de emergencia. No fue el centro de atención, fue un rincón olvidado. Y esa realidad revela algo profundo sobre la manera en que Dios actúa. Elige lo que el mundo desprecia para manifestar su propósito, y al hacerlo, expone la superficialidad de una fe que solo acepta a Dios cuando no incomoda. La idealización del pesebre es peligrosa, porque transforma un acto de humillación divina en una escena cómoda para la religión cultural. El Cristo que nace en la Escritura desafía, confronta y desnuda la indiferencia humana, pero el Cristo del pesebre decorativo es inofensivo, silencioso y fácilmente aceptado. Y esa diferencia no es menor, porque determina qué tipo de Cristo se está presentando a las nuevas generaciones. Este bloque invita a retirar el velo de la costumbre y mirar el relato con honestidad. La Navidad bíblica no fue un momento cálido, fue un punto de quiebre. No fue una escena perfecta, fue un comienzo imperfecto a los ojos humanos. Y precisamente por eso es poderosa, porque muestra que Dios no espera condiciones ideales para cumplir su palabra, sino que entra en medio del desorden humano para redimirlo desde dentro. Cuando el pesebre se entiende como lo que realmente fue, deja de ser decoración y se convierte en mensaje. Un mensaje que dice que el mundo no estaba preparado, que el sistema no lo recibió y que la salvación llegó sin ser celebrada. Y esa verdad, lejos de ser incómoda, es esencial para comprender quién es realmente Jesús y por qué su nacimiento no encaja con la imagen que la tradición ha construido.
Aquí el contraste se hace más evidente. Lo que el mundo muestra y lo que la Biblia dice no siempre coinciden. Y cuando no coinciden, el llamado no es a defender la imagen, sino a volver al texto, porque sólo allí se encuentra la verdad que no fue diseñada para agradar, sino para revelar. Bloque 4. Los pastores, no los poderosos, y el mensaje que fue ignorado. El anuncio del nacimiento del Mesías no fue confiado a reyes, ni a sacerdotes, ni a escribas expertos en la ley. Fue entregado a pastores anónimos que vigilaban de noche, hombres sin prestigio, sin influencia, sin autoridad religiosa, considerados impuros por el sistema y marginados por la sociedad. Ese detalle, que muchos pasan por alto, es una de las declaraciones más contundentes del relato bíblico, porque revela a quién decide hablar Dios cuando irrumpe en la historia. Mientras Jerusalén dormía, mientras el templo seguía con su rutina, mientras los líderes religiosos continuaban con sus rituales, el cielo se abrió sobre un campo oscuro y anunció la noticia más importante de todos los tiempos, a quienes nadie consideraba dignos de recibirla. Los pastores no estaban esperando al Mesías según los parámetros oficiales, no estaban discutiendo profecías en academias ni interpretando textos en salones iluminados. Estaban trabajando, cuidando lo ajeno, viviendo en la intemperie. Y precisamente allí, lejos del centro del poder religioso, Dios habló. Este hecho desmonta la narrativa cómoda de una Navidad aceptada por todos, porque el nacimiento de Cristo no fue proclamado en los espacios de autoridad, fue revelado en los márgenes. El sistema no fue informado, fue ignorado. La Escritura muestra que los ángeles no descendieron al palacio de Herodes ni al templo de Jerusalén, descendieron a un campo. No buscaron a los expertos, buscaron a los despreciados. Y ese patrón no es accidental, es coherente con toda la revelación bíblica, porque Dios elige lo que el mundo no valora para exponer la ceguera de lo que el mundo considera importante. El mensaje del nacimiento no fue anunciado donde había poder, fue anunciado donde había humildad. Cuando los pastores escucharon, no debatieron, no cuestionaron, no pidieron pruebas adicionales, respondieron con obediencia inmediata. Fueron a ver lo que se les había dicho y al hacerlo se convirtieron en los primeros testigos humanos del Cristo nacido, sin títulos, sin reconocimiento, sin plataforma. Ese detalle confronta directamente a una religión que cree que la cercanía con Dios se mide por posición, por conocimiento o por visibilidad. En la Navidad bíblica, los más cercanos fueron los más ignorados por el sistema. Este bloque expone una verdad incómoda para la tradición. El nacimiento de Jesús no fue celebrado por las élites religiosas de su tiempo. No hubo procesiones oficiales, no hubo declaraciones públicas, no hubo celebraciones institucionales. El sistema no reconoció el acontecimiento porque no estaba mirando donde Dios estaba actuando. Y esa desconexión sigue vigente hoy, porque muchas veces Dios se mueve fuera de los escenarios que la religión controla. Los pastores, después de ver al niño, no regresaron a organizar una festividad anual, regresaron glorificando a Dios por lo que habían visto y oído. No establecieron rituales, no fijaron fechas, no construyeron símbolos, simplemente testificaron. La Navidad bíblica no nació como celebración estructurada. Nació como testimonio espontáneo, y esa diferencia es fundamental, porque cuando el testimonio se convierte en tradición, corre el riesgo de perder su fuego original. Mientras tanto, los poderosos no reaccionaron con adoración, reaccionaron con temor. Herodes no celebró, conspiró. Los líderes no se alegraron, se inquietaron. El nacimiento de Cristo fue una amenaza para el orden establecido, no una ocasión festiva.
Y ese contraste revela que el verdadero Cristo nunca encaja cómodamente en los sistemas humanos, porque su presencia expone, confronta y desestabiliza. Este bloque también señala una advertencia profética para los últimos tiempos. Cuando Dios habla, no siempre lo hace a través de los canales oficiales. Cuando Dios actúa, no siempre lo hace en los lugares visibles. Y cuando el sistema religioso se acostumbra a controlar la narrativa, puede perder la capacidad de reconocer la obra divina cuando ocurre fuera de sus estructuras. Los pastores reconocieron porque no tenían nada que defender. Los poderosos no reconocieron porque tenían demasiado que perder. La Navidad que la Biblia describe es una historia de revelación selectiva, no de aceptación universal. Dios habló, pero no todos escucharon. Dios anunció, pero no todos recibieron. Y esa realidad desmonta la idea de una celebración homogénea y consensuada. El nacimiento del Mesías dividió reacciones desde el primer momento y sigue dividiéndolas hoy. Cuando se recuerda a los pastores, se recuerda que Dios no busca credenciales humanas para revelar su propósito. Busca corazones dispuestos, y cuando se ignora este detalle, la Navidad se convierte en un evento social más, desprovisto de su carga profética. La escena no es tierna, es confrontadora. No es cómoda, es reveladora. Este bloque obliga a mirar de nuevo quiénes fueron los primeros llamados y quiénes fueron los primeros en ignorar. Porque en esa elección divina se esconde una lección que atraviesa generaciones. El reino de Dios no se anuncia desde el poder humano, se manifiesta desde la humildad, y solo quienes están dispuestos a salir de la comodidad de la noche religiosa pueden reconocer la luz cuando aparece. Bloque 5. Los sabios, los regalos y la confusión de las escenas mezcladas. Otra de las escenas más repetidas de la Navidad moderna es también una de las más confusas desde el punto de vista bíblico, porque mezcla tiempos, personajes y propósitos distintos en una sola imagen emocionalmente atractiva, pero textualmente incorrecta. Los llamados Reyes Magos, presentes en pesebres, tarjetas y representaciones navideñas, aparecen junto al niño recién nacido, como si hubieran llegado la misma noche, como si formaran parte del mismo anuncio angelical, cuando la Escritura jamás los coloca en ese escenario ni en ese momento. Esta confusión no es menor, porque revela cómo la tradición ha fundido relatos distintos hasta diluir su significado profético original. El Evangelio de Mateo no habla de reyes, habla de sabios, hombres estudiosos de los cielos, extranjeros, probablemente astrólogos del Oriente, que llegaron mucho tiempo después del nacimiento no a un pesebre, sino a una casa. El texto es claro, pero la imagen popular lo ignora. Jesús ya no era un recién nacido cuando ellos llegaron, y María ya no estaba en un establo improvisado. Sin embargo, la tradición tomó dos relatos diferentes y los unió en una sola escena para crear una narrativa más completa, más visual, más comercial, aunque menos fiel al texto. Los sabios no llegaron para celebrar una festividad, llegaron porque vieron una señal. No respondieron a una fecha, respondieron a una estrella. No buscaban una escena tierna, buscaban al rey que había nacido. Y esa búsqueda los llevó primero al lugar equivocado, al palacio de Herodes, demostrando que incluso los que buscan sinceramente pueden equivocarse cuando asumen que Dios actúa según las estructuras del poder humano. El Mesías no estaba donde el sistema esperaba que estuviera, y ese detalle vuelve a desmontar la narrativa cómoda de una Navidad armoniosa. Los regalos que llevaron, oro, incienso y mirra, no fueron obsequios decorativos ni símbolos infantiles, fueron declaraciones proféticas. Oro para un rey, incienso para alguien digno de adoración, mirra para un cuerpo destinado a morir.
Incluso estos elementos han sido suavizados por la tradición, presentados como gestos amables, cuando en realidad anunciaban un destino de sufrimiento y sacrificio. La mirra no habla de celebración, habla de muerte, pero la Navidad cultural prefiere ignorar ese detalle porque rompe la atmósfera festiva. Al colocar a los sabios junto al pesebre, la tradición elimina la tensión del relato bíblico y transforma una búsqueda peligrosa y costosa en una escena estática. Los sabios viajaron durante meses, atravesaron territorios hostiles, enfrentaron engaños políticos y tomaron decisiones que pusieron sus vidas en riesgo. Nada de eso aparece en la imagen popular. La escena se congela, se simplifica y se vuelve inofensiva. Y cuando el relato se vuelve inofensivo, deja de confrontar. Este bloque revela cómo la mezcla de escenas no solo distorsiona la cronología, sino también el mensaje. La Navidad bíblica no es un solo momento armónico, es una secuencia de eventos tensos, marcados por peligro, persecución y decisiones radicales. Herodes no celebró la llegada del Mesías, ordenó una matanza. Los sabios no regresaron por el mismo camino, obedecieron una advertencia divina. La historia no es tranquila, es oscura y peligrosa, pero esa oscuridad ha sido cuidadosamente eliminada del imaginario popular. Cuando se mezclan escenas, se pierde discernimiento. Cuando se suaviza el relato, se pierde profundidad. Y cuando se pierde profundidad, la fe se vuelve superficial. La presencia de los sabios en la narrativa bíblica no apunta a una celebración anual, apunta a una revelación que trasciende fronteras, culturas y religiones. Dios se reveló a extranjeros antes que a muchos de su propio pueblo, y ese hecho es profundamente confrontador para una religión que se cree propietaria de la verdad. Este bloque también expone una advertencia para los últimos tiempos. Muchos seguirán estrellas equivocadas, tradiciones heredadas y narrativas cómodas sin detenerse a examinar el texto. Buscarán a Cristo donde siempre se les dijo que estaba, en escenas repetidas y símbolos conocidos, y pasarán por alto la incomodidad del relato bíblico real. Los sabios encontraron al Mesías porque estuvieron dispuestos a salir, a viajar, a cuestionar y a obedecer una revelación que no encajaba con el sistema. La confusión de las escenas navideñas no es solo un error histórico, es un síntoma espiritual. Revela una fe que prefiere armonía antes que verdad, tradición antes que escritura, emoción antes que discernimiento. Y mientras esas imágenes sigan siendo aceptadas sin examen, el mensaje profético del nacimiento de Cristo seguirá siendo diluido. La Biblia no presenta una Navidad decorada, presenta una revelación peligrosa. No muestra un escenario completo y ordenado, muestra piezas dispersas que solo cobran sentido cuando se leen con atención y temor. Separar lo que la tradición ha mezclado es un acto necesario, porque sólo así se recupera la fuerza del mensaje original. Aquí la confrontación se profundiza, porque ya no se trata solo de fechas o escenarios, se trata de fidelidad al texto. Y cuando la fidelidad es reemplazada por comodidad visual, la verdad termina siendo sacrificada en el altar de la costumbre. Bloque 6. La persecución que la Navidad rara vez menciona. Detrás de las luces, los cantos y las escenas tranquilas que dominan la Navidad moderna, hay un capítulo bíblico que casi nunca se menciona porque resulta demasiado incómodo para una celebración festiva: la persecución inmediata que siguió al nacimiento de Jesús. La Escritura no presenta un comienzo apacible y seguro, presenta una amenaza directa contra la vida del Mesías desde sus primeros días.
Mientras el mundo moderno celebra con calma, el relato bíblico habla de huida, de miedo, de decisiones urgentes y de sangre derramada, porque la llegada de Cristo no fue recibida con paz universal, sino con violencia por parte del poder establecido. Herodes no vio al niño como motivo de adoración, lo vio como amenaza política. No preguntó cómo honrarlo, preguntó dónde encontrarlo para eliminarlo. El nacimiento de Jesús activó inmediatamente el instinto de autopreservación del sistema, revelando una verdad que atraviesa toda la Escritura. Cuando Dios irrumpe, los tronos humanos tiemblan. La Navidad bíblica no comienza con regalos, comienza con conspiración, no inicia con villancicos, inicia con un decreto de muerte. La huida a Egipto no fue un detalle secundario, fue una respuesta urgente a un peligro real. José fue advertido en sueños, no para celebrar, sino para escapar. María no sostuvo al niño rodeada de tranquilidad, lo sostuvo mientras huía de noche, atravesando caminos inciertos, protegiendo una vida que el poder quería destruir. Ese detalle es fundamental, porque revela que el nacimiento del Mesías estuvo marcado por la misma hostilidad que caracterizaría toda su vida y su ministerio. Desde el inicio, Jesús fue un perseguido. La matanza de los niños inocentes es uno de los pasajes más oscuros del relato navideño, y precisamente por eso, uno de los más omitidos. No encaja en la imagen cálida que la tradición ha construido, pero la Biblia no lo suaviza. La muerte de niños no es metáfora, es consecuencia directa de la llegada de Cristo a un mundo gobernado por el miedo al cambio. La Navidad bíblica incluye llanto, dolor y pérdida, porque la luz expone la oscuridad, y la oscuridad responde con violencia. Este bloque confronta la idea de una Navidad inofensiva. El nacimiento de Jesús no fue neutral, fue profundamente disruptivo. Provocó reacción inmediata del poder político, movilizó estructuras de control y reveló hasta dónde puede llegar un sistema cuando siente amenazada su autoridad. Esa dinámica no pertenece solo al pasado, es una advertencia profética para los últimos tiempos, porque la misma hostilidad que rodeó el nacimiento de Cristo seguirá manifestándose cada vez que su verdad confronte al poder humano. La tradición ha separado cuidadosamente el nacimiento de la persecución para proteger la atmósfera festiva, pero al hacerlo, ha mutilado el mensaje. La Biblia presenta ambos como parte del mismo acontecimiento. No hay Navidad bíblica sin amenaza, no hay Mesías sin oposición. La paz que Cristo trae no es ausencia de conflicto, es confrontación directa con un mundo que no quiere rendirse. Este bloque también revela que Dios no prometió protección cómoda, prometió propósito. La familia de Jesús fue preservada, pero no fue eximida del peligro. Fueron guiados, pero no fueron aislados del sufrimiento. Y esa verdad confronta una fe moderna que asocia bendición con comodidad. El nacimiento del Hijo de Dios estuvo rodeado de riesgo, y aún así fue voluntad divina. La persecución temprana demuestra que el mensaje de Cristo nunca fue aceptable para el sistema. Desde su nacimiento, su sola existencia cuestionó reyes, estructuras y seguridades humanas. Y esa realidad sigue vigente. La Navidad que ignora la persecución presenta un Cristo domesticado, incapaz de incomodar, pero la Navidad bíblica revela un Cristo que desestabiliza desde el primer día. Este bloque obliga a replantear qué tipo de Cristo se está celebrando. Uno que encaja en decoraciones y tradiciones, o uno que amenaza el orgullo humano y expone la violencia del poder cuando se siente desplazado. La diferencia es crucial, porque solo uno de ellos corresponde al relato bíblico. La persecución no fue un accidente lamentable, fue una respuesta predecible.
Donde hay verdad, hay resistencia. Donde hay luz, hay reacción. Y al ocultar este capítulo, la Navidad moderna pierde su dimensión profética y se convierte en un relato incompleto. Aquí el contraste alcanza un punto crítico. La Biblia no presenta una Navidad segura, presenta una Navidad perseguida. Y esa realidad prepara el terreno para comprender que el nacimiento de Cristo no fue el comienzo de una festividad, fue el inicio de una confrontación que continúa hasta hoy. Bloque 7. La Navidad que se convirtió en costumbre y perdió su tensión profética. Con el paso del tiempo, aquello que nació como un acontecimiento disruptivo, peligroso y profundamente profético, fue perdiendo su filo, suavizado por la repetición, envuelto en costumbres heredadas y transformado en una práctica social que ya no exige reflexión ni discernimiento. La Navidad dejó de ser un recordatorio incómodo del choque entre el reino de Dios y los reinos humanos para convertirse en una tradición aceptada, predecible y emocionalmente programada. Y cuando algo sagrado se vuelve predecible, pierde su capacidad de confrontar. La tensión profética del nacimiento de Cristo no residía en su ternura, sino en su significado. El Mesías no vino a reforzar tradiciones existentes, vino a cumplir promesas que desmantelaban expectativas humanas. Sin embargo, con los siglos, la Iglesia institucional fue absorbiendo la celebración dentro de un calendario fijo, rodeándola de rituales repetidos y despojándola lentamente de su carácter incómodo. La memoria viva se transformó en ceremonia, y la ceremonia, con el tiempo, sustituyó al mensaje. Cuando una verdad se convierte en costumbre, deja de ser examinada. Se acepta porque siempre estuvo allí. Se practica porque todos lo hacen. Se defiende porque cuestionarla parece irreverente. Así, la Navidad pasó de ser un acontecimiento que exigía discernimiento a ser un evento social que exige conformidad. Y esa transición no ocurrió de un día para otro, ocurrió gradualmente, de la misma forma en que la tradición siempre desplaza a la revelación, sin ruido, sin resistencia, con aprobación colectiva. La Escritura advierte que el pueblo puede honrar a Dios con los labios mientras su corazón está lejos, y pocas escenas ilustran mejor esa advertencia que una Navidad celebrada sin conciencia del texto bíblico que la originó. Muchos repiten palabras, cantan himnos y participan de rituales sin detenerse a considerar qué ocurrió realmente, por qué ocurrió y qué exige hoy ese acontecimiento. La costumbre ofrece comodidad, la profecía exige transformación, y entre ambas siempre hay tensión. Este bloque revela cómo la Navidad fue absorbida por la cultura religiosa hasta perder su carácter de señal. Ya no incomoda al poder, ya no confronta al sistema, ya no expone la oposición entre luz y tinieblas. Se ha vuelto compatible con cualquier estilo de vida, con cualquier valor y con cualquier agenda, porque ha sido vaciada de su contenido más desafiante. Un Cristo que nace sin provocar conflicto es un Cristo que ha sido reinterpretado. La tradición convirtió el nacimiento del Mesías en una pausa emocional anual, en lugar de una llamada permanente al arrepentimiento y a la rendición. La profecía hablaba de un rey cuyo reino no sería de este mundo, pero la costumbre lo presenta como un símbolo universal de buena voluntad, sin exigencias. Esa transformación no es inocente, porque elimina la urgencia del mensaje y la sustituye por una experiencia pasajera que no altera decisiones ni prioridades. Cuando la Navidad se vuelve costumbre, se celebra incluso sin fe. Se convierte en un evento cultural que puede ser compartido por creyentes y no creyentes sin conflicto alguno. Y ese consenso generalizado debería levantar sospechas, porque la verdad bíblica rara vez produce consenso. El nacimiento de Cristo nunca fue neutral, nunca fue cómodo
y nunca fue universalmente aceptado. Si hoy lo es, algo esencial se ha perdido en el proceso. Este bloque también señala una advertencia para los últimos tiempos. La Escritura habla de una religión que conserva la forma, pero niega el poder. La Navidad institucionalizada es un ejemplo claro de esa forma sin poder, porque mantiene símbolos, fechas y palabras, pero ha perdido la capacidad de confrontar al corazón humano con la realidad del reino. La tensión profética ha sido reemplazada por nostalgia, y la nostalgia no transforma, solo entretiene. El peligro de la costumbre no es que celebre, sino que anestesia. Anestesia la conciencia, adormece el discernimiento y reduce lo sagrado a un hábito anual. La Navidad bíblica, en cambio, exigía una respuesta inmediata, una huida, una obediencia, una adoración que implicaba riesgo. Esa diferencia es abismal. Una fe que no exige nada termina significando muy poco. Este bloque invita a recuperar la atención perdida, a mirar más allá de la repetición y a preguntarse si lo que se celebra hoy conserva el peso de lo que ocurrió entonces. Porque cuando la tradición ocupa el lugar de la revelación, la fe se vuelve heredada, no vivida. Y una fe heredada difícilmente resiste los tiempos de prueba. La Navidad que la Biblia presenta no fue diseñada para ser cómoda ni controlable. Fue diseñada para anunciar que Dios había irrumpido en la historia y que nada volvería a ser igual. Convertir ese anuncio en costumbre es una forma silenciosa de neutralizar su poder. Y neutralizar el poder de una verdad no la destruye, pero sí la vuelve inofensiva para quienes prefieren no ser confrontados. Aquí la pregunta ya no es histórica, es espiritual. ¿Se está celebrando un acontecimiento profético o se está repitiendo una costumbre vacía? ¿Se está recordando una irrupción divina o se está participando de un ritual heredado? La respuesta a esa pregunta define si la Navidad sigue siendo una señal viva o solo una tradición más en el calendario. Bloque 8. El mensaje que la Navidad moderna ya no proclama. En el centro del nacimiento de Cristo hay un mensaje que la Navidad moderna ha ido silenciando de forma progresiva, no porque haya desaparecido del texto bíblico, sino porque resulta demasiado exigente para una fe acomodada. El anuncio angelical no proclamó comodidad, proclamó un reino. No habló de bienestar emocional, habló de salvación. No prometió armonía social inmediata, anunció una intervención divina que dividiría, confrontaría y exigiría respuesta. Ese mensaje, con el paso del tiempo, fue reemplazado por una narrativa más amable, más inclusiva, más fácil de aceptar, pero mucho menos fiel a la Escritura. La Biblia declara que el nacimiento de Jesús fue la manifestación de una salvación que implicaba arrepentimiento, cambio de dirección y sometimiento a un rey que no negociaría su autoridad. Sin embargo, la Navidad cultural presenta a Cristo como símbolo de valores universales sin señorío, como una figura inspiradora que no exige rendición total. El problema no es hablar de amor, el problema es desconectarlo de la verdad. El amor bíblico no es tolerancia pasiva, es llamado a abandonar el pecado, y ese llamado rara vez se escucha en medio de celebraciones que priorizan emoción sobre confrontación. El mensaje original del nacimiento anunciaba que Dios había entrado en la historia para juzgar y salvar, para separar luz de tinieblas, para establecer un reino que no coexistiría en igualdad con los sistemas humanos. Ese anuncio generó temor en los poderosos y obediencia en los humildes. Hoy, en cambio, la Navidad suele proclamarse como un mensaje neutral que no incomoda a nadie. Y esa neutralidad es una señal clara de que algo esencial ha sido perdido, porque el Evangelio nunca fue neutral.
La Navidad bíblica proclamaba que el Salvador había nacido para morir, que la encarnación estaba inseparablemente unida al sacrificio. El pesebre apuntaba a la cruz y la cruz apuntaba al juicio y a la redención. La Navidad moderna, al separar estos elementos, presenta un Cristo incompleto, desprovisto de su misión central. Se celebra el nacimiento, pero se evita hablar del costo. Se honra al niño, pero se ignora al rey que exige obediencia. Este bloque expone cómo el mensaje ha sido suavizado para no confrontar estilos de vida, decisiones morales y estructuras de poder. Un Cristo que no exige arrepentimiento es fácil de celebrar una vez al año. Un Cristo que demanda transformación diaria es difícil de aceptar. Por eso, la narrativa moderna prefiere hablar de paz sin mencionar justicia, de esperanza sin mencionar juicio, de amor sin mencionar santidad. Pero la Escritura no separa estos conceptos, los presenta como un todo inseparable. El anuncio angelical decía que había nacido un Salvador, no un consejero emocional. Salvador implica peligro real, implica una condición de perdición previa, implica la necesidad de rescate. La Navidad cultural elimina esa urgencia, presentando un mundo básicamente bueno que solo necesita inspiración, cuando la Biblia presenta un mundo perdido que necesita redención. Esa diferencia cambia completamente el sentido del nacimiento de Cristo. Cuando el mensaje se diluye, la celebración se vuelve inofensiva. Puede coexistir con injusticia, con indiferencia, con prácticas contrarias al reino sin generar conflicto. Pero la Navidad bíblica no permitía esa coexistencia. La sola proclamación del nacimiento de un rey ya era una amenaza. Y si hoy ya no lo es, no es porque el mensaje haya cambiado, sino porque ha sido reemplazado. Este bloque también señala una advertencia para los últimos tiempos. La Escritura habla de un tiempo en que muchos no soportarán la sana doctrina y buscarán mensajes que se ajusten a sus deseos. Una Navidad sin arrepentimiento, sin llamado a la rendición y sin confrontación del pecado encaja perfectamente en ese escenario. Es una celebración que consuela sin transformar y emociona sin salvar. El mensaje que la Navidad moderna ya no proclama es el mismo que el mundo siempre ha resistido, que Dios es Rey, que el hombre debe rendirse y que la salvación no es decorativa, es radical. Recuperar ese mensaje no implica destruir la celebración, implica devolverle su peso. Implica recordar que el nacimiento de Cristo no fue una invitación a sentir, fue una orden a responder. Aquí la confrontación alcanza un nivel profundo, porque obliga a preguntar qué se está proclamando realmente cuando se habla de Navidad. Si se anuncia un Cristo que no gobierna, no juzga y no transforma, entonces no se está anunciando al Cristo bíblico, sino a una versión cultural diseñada para no incomodar. Y esa versión, por muy popular que sea, no salva. Este bloque llama a revisar el contenido del mensaje más allá de la forma de la celebración. Porque una Navidad sin arrepentimiento no prepara al corazón para el reino, y un mensaje que no exige respuesta no cumple la función para la cual fue proclamado. El nacimiento de Cristo fue el inicio de una confrontación divina con la humanidad, no un acuerdo pacífico entre Dios y el mundo. Mientras este mensaje siga siendo silenciado, la Navidad seguirá siendo celebrada sin ser comprendida. Y comprenderla no es un ejercicio intelectual, es una decisión espiritual que exige abandonar la comodidad de la tradición para abrazar la verdad revelada. Bloque 9. La Navidad como señal profética para los últimos tiempos. La Navidad, tal como aparece en la Escritura, no fue solo un acontecimiento histórico. Fue una señal profética que inauguró un patrón espiritual destinado a repetirse en los últimos tiempos.
El nacimiento del Mesías reveló cómo reaccionan los sistemas humanos cuando Dios irrumpe sin pedir permiso, y esa reacción inicial se ha convertido en un espejo del comportamiento final de un mundo que volverá a rechazar la verdad encarnada. Desde el primer momento, la llegada de Cristo expuso una división clara entre quienes disciernen la voz de Dios y quienes la ignoran para preservar su comodidad. Y esa misma división se intensificará antes del fin. La Navidad bíblica muestra un mundo ocupado, distraído, gobernado por estructuras políticas y religiosas que no percibieron la mayor intervención divina de la historia. Mientras el Mesías nacía, la mayoría continuaba con su rutina, sin advertir que el tiempo había sido visitado. Esa indiferencia no fue casual, fue resultado de corazones saturados de tradición, expectativas humanas y control institucional. Y esa condición es descrita por la Escritura como una de las marcas de los últimos días, cuando muchos estarán distraídos, confiados y seguros, sin discernir las señales espirituales que ocurren delante de ellos. El patrón es claro y se repite con precisión inquietante. Dios actúa en silencio fuera del centro del poder, lejos del espectáculo religioso, mientras el sistema continúa celebrando su estabilidad. Así ocurrió en el nacimiento de Cristo y así ocurrirá antes de su regreso. La Navidad profética anuncia que Dios no necesita consenso para cumplir su palabra y que su obra suele manifestarse donde menos se espera, dejando al descubierto la ceguera de quienes creen tener control sobre lo sagrado. Este bloque revela que la Navidad también fue una señal de juicio velado, no juicio inmediato, sino revelación de corazones. Los pastores respondieron, los sabios buscaron, Herodes temió, los líderes ignoraron. Cada reacción expuso una condición interna distinta, y ese mismo escenario se repetirá en los últimos tiempos, cuando la verdad vuelva a confrontar y cada corazón revelará de qué lado se encuentra. La Navidad no fue neutral entonces, ni lo será ahora. La Escritura advierte que en los días finales muchos mantendrán una forma de piedad, pero negarán su poder, y la Navidad institucionalizada encaja perfectamente en ese cuadro profético. Celebraciones llenas de símbolos, palabras religiosas y emoción colectiva, pero carentes de arrepentimiento, discernimiento y rendición real. Esa forma sin poder crea una ilusión de espiritualidad que adormece la conciencia y prepara el terreno para un engaño mayor. La señal profética del nacimiento de Cristo también anuncia persecución. Así como su primera venida fue acompañada por oposición inmediata, su verdad seguirá siendo resistida cada vez que confronte al sistema. La Navidad, que omite la persecución, no prepara al creyente para la realidad de los últimos tiempos, donde la fe auténtica no será celebrada, sino probada. El relato bíblico no promete aceptación universal, promete división, y esa división es parte del plan redentor. Este bloque confronta una expectativa peligrosa, la idea de que Dios siempre se manifestará de manera evidente y aceptable. La Navidad bíblica demuestra lo contrario. Dios se manifestó en humildad, silencio y vulnerabilidad, y muchos no lo reconocieron. De la misma manera, los últimos tiempos estarán marcados por una falsa sensación de claridad espiritual, donde muchos creerán ver, pero estarán ciegos, confiados en tradiciones y sistemas que ya no reflejan la verdad viva. La Navidad como señal profética también revela que el reino de Dios avanza sin depender de la aprobación humana. Jesús nació sin permiso de Roma, sin respaldo del templo y sin reconocimiento oficial. Y aún así, su venida cambió la historia. Esa realidad prepara al creyente para no depender de estructuras visibles, porque en los últimos tiempos
La fidelidad no será medida por pertenencia institucional, sino por obediencia a la verdad revelada. Este bloque llama a discernir la Navidad más allá de la emoción anual y verla como advertencia continua. Así como muchos no reconocieron la primera venida, muchos no reconocerán las señales finales. Así como el sistema se acomodó entonces, se acomodará ahora. Y así como unos pocos respondieron con obediencia y temor, solo unos pocos lo harán nuevamente. La señal profética no apunta a una fecha en el calendario, apunta a una condición del corazón. El problema no fue cuando nació Jesús, fue que muchos no estaban preparados para reconocerlo. Y ese mismo problema se repite hoy, cuando la tradición sustituye al discernimiento y la costumbre reemplaza a la vigilancia espiritual. Este bloque no busca generar temor superficial, busca despertar vigilancia. Porque la Navidad bíblica enseña que Dios puede estar obrando mientras el mundo celebra, que la verdad puede manifestarse mientras la mayoría duerme, y que el reino avanza incluso cuando parece oculto. Ignorar esta señal es repetir el error de quienes tenían las Escrituras, pero no discernieron el tiempo de su visitación. La Navidad, vista a la luz profética, no es un recuerdo cómodo, es una advertencia viva. Y toda advertencia ignorada se convierte en testimonio contra quienes decidieron permanecer distraídos. Aquí, la historia deja de ser pasado y se convierte en espejo del presente y del futuro inmediato. Bloque 10. El llamado final, despertar del ritual y volver a la verdad. La Navidad que la Biblia nunca describió no es solo un problema histórico o teológico, es un espejo espiritual colocado delante de esta generación. No se trata únicamente de fechas, escenas o tradiciones añadidas. Se trata de una forma de fe que ha aprendido a convivir con la costumbre sin detenerse a examinar la verdad. El mayor peligro no es celebrar algo que no fue ordenado. El mayor peligro es hacerlo convencido de que eso sustituye la obediencia, el discernimiento y la vigilancia espiritual que la Escritura exige. Este recorrido no ha tenido como propósito destruir la fe sincera, sino sacudir la fe heredada, porque una fe que nunca es examinada termina siendo frágil cuando llega la prueba. La Biblia no presenta el nacimiento de Cristo como un ritual anual, lo presenta como una irrupción divina que exige respuesta constante. Jesús no vino para ser recordado una vez al año. Vino para ser reconocido como Señor cada día. Cuando ese reconocimiento se reduce a una tradición, la fe se vuelve decorativa y pierde su poder transformador. El llamado final no es a rechazar a Cristo, es a rechazar la comodidad que se construyó alrededor de Él. No es a abandonar la memoria de su nacimiento, es a recuperar el peso espiritual de lo que ese nacimiento significó. La Navidad bíblica no fue tierna ni cómoda, fue incómoda, peligrosa y profundamente confrontadora, porque anunciaba que Dios había entrado en la historia para reclamar lo que le pertenece, y ese reclamo sigue vigente. La Escritura advierte que llegará un tiempo en que muchos dirán, Señor, Señor, pero no harán la voluntad del Padre. Y esa advertencia no se cumple solo en la negación abierta, se cumple también en la sustitución silenciosa, cuando el ritual ocupa el lugar de la obediencia y la emoción reemplaza al arrepentimiento. Celebrar sin discernir no prepara al corazón para el reino, solo lo adormece. Este bloque final no invita a debatir tradiciones, invita a tomar una decisión personal. Continuar participando de una fe automática heredada y no examinada, o volver al texto, volver a la Escritura, volver al Cristo real que no se adapta a calendarios humanos ni a narrativas cómodas. El Cristo bíblico no encaja en la tradición, la confronta. No se acomoda al sistema, lo expone. No busca ser aceptado, busca ser obedecido.
El nacimiento de Jesús fue el comienzo de una confrontación que culminaría en la cruz y continuará hasta su regreso. Ignorar esa tensión es preparar el corazón para el engaño, porque los últimos tiempos estarán marcados por apariencias religiosas que no soportan la verdad completa. La Navidad institucionalizada es solo un síntoma de algo más profundo, una fe que ha aprendido a sentirse bien sin ser transformada. Este llamado es urgente porque el mismo patrón se repite hoy. Así como muchos no reconocieron la primera venida, muchos no reconocerán las señales finales. Así como entonces el sistema religioso estaba ocupado con sus rituales, hoy muchos están ocupados con celebraciones vacías. Y así como unos pocos respondieron con temor y obediencia, solo unos pocos lo harán nuevamente. Despertar del ritual no significa perder la fe, significa recuperarla. Volver a la verdad no significa rechazar a Cristo, significa conocerlo como realmente es, Rey, Salvador y Señor. El mensaje final no es condenación, es advertencia, porque Dios advierte antes de juzgar y llama antes de retirar su presencia. Si este mensaje incomoda, es porque cumple su propósito. La verdad nunca fue diseñada para ser cómoda, fue diseñada para liberar. Y la verdadera libertad no nace de la tradición, nace del encuentro con la verdad revelada en la Escritura. Si has llegado hasta aquí, no ha sido casualidad. Este llamado no es colectivo, es personal. Examina lo que crees, revisa lo que practicas y pregúntate si tu fe descansa en la palabra o en la costumbre, porque en los últimos tiempos solo una fe examinada permanecerá firme. Suscríbete a Pruebas Bíblicas si deseas seguir explorando las verdades que pocos se atreven a confrontar. Comparte este mensaje con quienes viven una fe heredada pero nunca examinada y deja en los comentarios una reflexión sincera, no para debatir, sino para declarar públicamente si estás dispuesto a abandonar la comodidad del ritual y volver a la verdad que la Biblia sí reveló. La Navidad que la Biblia nunca describió seguirá siendo celebrada por muchos, pero la Navidad que la Escritura revela solo será comprendida por aquellos que eligen la verdad por encima de la tradición, incluso cuando esa verdad incomoda, sacude y exige una decisión eterna.